Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Vamos a meditar, hermanos, en esta hora, en lo que dice la primera carta a los Corintios en relación con el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en relación con la cena del Señor. Primera Corintios capítulo 11, los versículos del 23 al 30. Daré lectura en voz alta a esta porción escrituraria, en tanto ustedes la escuchan o la siguen, o leen en silencio esta porción de la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La razón por la que Pablo trata este asunto de la cena del Señor cuando les escribe a los hermanos corintios obedece a que hay problemas en la celebración de esta ordenanza. Se había corrompido su práctica, era un desorden completo y total cuando se celebraba esta ceremonia, que había sido uno de los encargos más especiales dados por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, y que teniendo como razón de ser el recordatorio de lo que Jesucristo hizo, la iglesia había convertido en una ocasión de desorden, de glotonería, incluso de borrachera, la celebración de este momento tan especial en la vida de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo comienza a dar cátedra, a recordar lo que ya les enseñó. Dice aquí: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es un acontecimiento pasado. Ya les enseñó Pablo todo lo concerniente a la celebración de la cena del Señor, basada en acontecimientos que sucedieron realmente y que se están trayendo por la vía de la memoria y a través de símbolos muy impresivos al corazón de los creyentes, a fin de que derive de esa celebración una mayor consagración, una mayor entrega. Aquí encontramos nosotros una serie de condiciones en las cuales estaba el pueblo de Dios en la ciudad de Corinto, precisamente por ese motivo, que no había cuidado, que no había seriedad, que no había delicadeza en el trato de estos asuntos. Dice el versículo 30, por lo cual, debido a ese desorden con que se celebraba la cena del Señor y la forma de veras sin discernimiento y sin sensibilidad espiritual, estaban en esa condición. Hay muchos enfermos. Lo que enferma al creyente es el pecado. El pecado es la enfermedad espiritual
terrible del creyente y es condición de muerte para los que no han venido al Señor Jesucristo. Pero en muchas ocasiones el creyente está enfermo de pecado, pues ¿de qué otra cosa? Aquí no habla de enfermedad física, sino de enfermedad espiritual, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. En otras palabras, sencillamente no hay en ellos la fortaleza y la energía para llevar adelante el trabajo y los planes y los proyectos de nuestro Señor Jesucristo para una sociedad pero tan de veras afectada por el pecado, la lascivia, las borracheras, el desorden, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que en el tiempo antiguo se había inventado un verbo para referirse a la conducta escandalosa y licenciosa de la gente. ¿Saben cómo se decía para referirse a esta gente? Andan corintiando. Imagínense cómo se portaban los corintios. Anda corintiando. Andar corintiando es andar borracho. Es andar en una vida disoluta, de pecado, de iniquidad, de suciedad espiritual. Eso era corintiar. Y allí estaba una congregación de nuestro Señor Jesucristo como la levadura que leuda toda la masa, para dar de veras mensaje de pureza, de santidad y de salvación en una sociedad que desde todo punto de vista está yéndose al abismo terrible de condenación. Y allí encontramos nosotros entonces cristianos enfermos. ¿Por qué? Por el pecado. Cristianos débiles también. ¿Por qué? Por la falta de disciplina espiritual, indudablemente. Y dice también, y algunos duermen. Cuando el apóstol Pablo escribe una carta, la cual conocemos como la carta a los Efesios, dice, levántate tú que duermes, y levántate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente la persona que está dormida parece que está muerta, y realmente para todo efecto práctico está muerto. Está muerta aquella persona, está completamente perdida su conciencia. Es cuando se pierde la conciencia precisamente por el cansancio y la fatiga y la persona se entrega al descanso nocturno y duerme, pues su apariencia es la de un muerto. En algunas ocasiones algunos tienen un sueño tan apacible que el compañero o la compañera va y le mueve. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Ay, pues yo creía que estabas muerto, casi ni se te ve respirar, ¿verdad? Parece que están muertos y algunos duermen, están dormidos con el sueño tremendo también del pecado. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No hay cosa más trágica que estar dormido y ser confundido con un muerto. Imagínense una persona dormida y que la tomen y la metan en la caja y la sepultan. Oye, si estoy dormido, pues parece que estás muerto. Así algunos creyentes había. Esas eran las condiciones de la iglesia. ¿Debido a qué? Pues no solamente a las desórdenes en la celebración de la Cena del Señor, sino a otro tipo de desórdenes que había en la congregación. Muchas ocasiones la iglesia a los Corintios podríamos ponerla como un ejemplo de lo que no debe ser una iglesia, de la manera como no debe portarse una iglesia. Las cartas a los Corintios, alguien dijo que parecía que la carta a los Corintios daba la impresión de que alguien había descorrido unas ventanas allá en el techo y se había asomado para ver la condición de la congregación, y al estar observando todo aquello empezó a apuntar todo lo que estaba viendo. Esa era la impresión que causaba la carta a los Corintios. Sin embargo, Pablo piensa que todavía hay esperanza para aquella congregación y escribe estas dos preciosísimas cartas. Vemos de una manera tan clara la dimensión práctica de la vida cristiana, lo que debe hacerse en cada caso, y en este momento estamos considerando nosotros lo referente a la celebración de la Cena del Señor. La primera idea que encontramos aquí es que es una experiencia transmisible, una experiencia que se puede transmitir.
Dice el pasaje aquí: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Se dan cuenta de la transmisión? Cristo se lo dijo a Pablo y Pablo se lo enseñó a los corintios. Y los corintios deben seguir adelante practicándolo. Hoy en la mañana, precisamente en la clase de instrucción doctrinal, tratamos lo referente a la Cena del Señor. Y se estaba considerando ciertas anomalías en cuanto a la celebración de la misma. Y entonces un hermano preguntaba: y hermano, ¿y cuándo empezó a suceder eso? Que los bautistas empezaron a salirse del orden, de tal manera que ahora se lleva la Cena del Señor a las gentes que se encuentran enfermos, cuando la Cena del Señor es una ceremonia que debe de celebrarse en la reunión de la iglesia. Ya hay iglesias bautistas que tienen diáconos nombrados especialmente para que lleven el pan y el vino a la persona, al creyente, al miembro que se encuentra ya enfermo. Y se recibe en la comunión de la iglesia de toda la gente que se sienta cristiana para que pueda participar en la Cena del Señor, etcétera, etcétera. Y un hermano preguntaba: ¿desde cuándo empezó a suceder esto? ¿Quién sabe? El asunto es que quedamos ya muy pocas congregaciones en nuestra patria, yo supongo que en el mundo, que se apega de una manera consagrada, celosa, delicada a la práctica bíblica. ¿Cómo fue que empezó a suceder todo eso? Algo falló en la transmisión. Alguien empezó a dar una transmisión equivocada. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Justo como lo recibió Pablo del Señor, así se lo ha enseñado a los hermanos corintios, y es nuestro deber pasar a las generaciones futuras la manera correcta de celebrar la Cena del Señor, de tal manera que pasen las generaciones y pasen los pastores por esta congregación y se mantenga la práctica bíblica de la celebración de la Cena del Señor, una experiencia transmisible. ¿Transmisible de qué? De hechos. De hechos, porque Pablo se está refiriendo a hechos. La noche que el Señor Jesús fue entregado, dice que tomó pan y habiendo dado gracias, y entonces relata todas esas cosas que sucedieron en aquella ocasión. Pero la experiencia transmisible no solamente se refiere a hechos, sino también a una atmósfera. Una atmósfera es un ámbito, es un ambiente. ¿De qué? De reverencia, de seriedad, de solemnidad, en la cual se esté celebrando la ceremonia de la Cena del Señor. ¿Qué recuerda la Cena del Señor? La muerte del Señor Jesucristo. No podemos nosotros en ningún momento aligerarnos, como algunos dicen, en el espíritu, para empezar a tomar con poca consideración, seriedad, solemnidad, estos momentos de recogimiento espiritual. Hemos de luchar, hermanos, para venir con nuestra mente y nuestro corazón limpio para entregarnos a esta práctica. Debemos de considerarla seriamente, darle la importancia que merece para venir y crear esa atmósfera trascendente de seriedad, de solemnidad, de considerada delicadeza al estar participando en esta celebración. Pero no solamente una atmósfera, un ambiente, sino también actitudes, transmisión de actitudes. ¿Cómo celebraron los primeros creyentes la Cena del Señor? Tenemos que ir al registro de los evangelios, cuando el Señor Jesucristo convoca a sus discípulos y entonces celebra, después de la celebración de la Pascua, introduce una nueva celebración, lo que llamamos la Cena del Señor. Hay expectación, hay tristeza, hay ciertos momentos de preguntas, de dudas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Con toda atención. Hay una actitud de atender a lo que Jesucristo está haciendo. Es que es algo completamente nuevo. E impresionan las palabras de Jesús cuando toma el pan y de una manera visible da gracias, lo presenta delante del Señor, da gracias y luego lo parte. El pan que se utilizaba en aquel entonces eran hogazas, es decir, se metía la masa,
una cosa alargada se metía al horno y así salía y se toma aquel pan. No es un pan delicado, sino es un pan burdo de gente que trabaja, de gente hecha a comer y comer para satisfacer no solamente el hambre, sino también para nutrirse. Se toma ese pan y se parte. Ese hecho de partir el pan impresiona vivamente, porque dice el Señor Jesucristo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El símil, la semejanza que se propone a los discípulos impresiona vivamente en el corazón. Así como el pan se parte, así el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sería partido por nuestros pecados. Y los discípulos no dejan de recordar este momento tan especial de la cena del Señor, cuando ven a su Salvador, aunque de lejos, colgando en una cruz, clavado allí sin misericordia, y en un momento dado alanceado en su costado, cuerpo partido, rasgado, destrozado por nuestros pecados. Y pasa el pan y cada uno va tomando la parte que le corresponde y lo comen. Y hay una copa, es una copa comunitaria. Y la levanta el Señor Jesucristo y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Con qué actitud de reverencia los discípulos, ahora ganados por la seriedad con que Jesucristo está ilustrando lo que está enseñando, lo transmite a Pablo. La actitud, la atmósfera de reverencia, los hechos narrados de una manera fidedigna. Dice Pablo: así como los recibí del Señor, así se los he enseñado. Hechos, ambiente, actitudes. De tal manera que en el momento en que estamos celebrando la cena del Señor, todos, ninguno deje de advertir la seriedad con que estamos nosotros inmersos en el terreno de la memoria, de la historia, del recuerdo, retrotrayendo o regresando nosotros y trayendo de atrás hacia adelante acontecimientos que sucedieron hace siglos. No fuimos testigos presenciales, pero podemos llamar en nuestra ayuda los poderes de nuestra imaginación. Nuestra mente es capaz de hacer imágenes que, aunque no hayamos contemplado, nos figuramos y nos imaginamos de una manera muy aproximada cómo fue que sucedió todo aquello. Y entramos en la atmósfera de seriedad, solemnidad, trascendencia. Nadie puede estar chacoteando, riéndose, burlándose, cuando el tema a tratar es la muerte, y muerte crudelísima como pocas. Eso es lo que hacemos en la cena del Señor, una experiencia transmisible. El Señor nos ayude a transmitir hechos, atmósfera, actitudes, y ponga en nuestro corazón la voluntad de transmitir de una manera fidedigna lo que recibimos también con toda fidelidad. Aquí tenemos al apóstol diciendo: lo que recibí del Señor es lo que les he enseñado. Otra idea que encontramos aquí, no solamente que la cena del Señor se refiere a una experiencia transmisible, sino a una dimensión de compromiso. Hay compromiso allí. El Señor Jesucristo dice: comed, coman. El comer ya implica un compromiso, es aceptar toda la carga simbólica que el Señor Jesucristo está poniendo. ¿Cómo? Tu cuerpo, el símbolo de mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Coman de él. Y luego toma la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos.
¿Y qué es lo que hay allí? La sangre, el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso habla de un compromiso. Yo voy a comer y yo voy a beber. Y no es una cosa cualquiera lo que se come y lo que se bebe. Es el símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. Con ello, el Señor Jesucristo hace presente la promesa que el Padre transmitió, que el Padre anunció a su pueblo en las palabras de Jeremías acerca del nuevo pacto. Cuando vamos a la profecía de Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todas estas cosas forman parte del nuevo pacto que Dios establece con su pueblo. Y esa copa del nuevo pacto representa la incursión de Dios en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Redivivo, presente, está allí Dios, el Emanuel, Dios con nosotros, metiéndose a la mente, el espíritu y el corazón de la gente, haciendo entonces que la verdad de Dios sea asimilada a la vida de los creyentes. Coman y beban, aprópiense de la esencia de la salvación y de la redención que Dios ha hecho presente en la historia de la humanidad. Y es un compromiso. Aquí tenemos una dimensión de compromiso, porque entramos al terreno de la eternidad. Él dio su cuerpo y derramó su sangre. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando el Señor Jesucristo está invitándonos: comed, bebed, haced esto en memoria de mí. Está invitándonos a establecer un compromiso serio, de entrega, de consagración, de solemnidad, de muerte como su muerte, para vivir una vida como la vida de Él. Pero hay otra idea que encontramos aquí: no solamente una experiencia transmisible, una dimensión de compromiso, sino también una práctica perenne. Todas las veces que comierais este pan y bebierais de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Eso significa siempre, porque cuando Él venga va a cambiar todas las cosas. Va a cambiar el sentido del mundo que hasta el momento actual tenemos. Va a desaparecer todo. Y va a surgir un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia, pero será algo completamente nuevo. Entonces eso significa que hasta que Él venga, significa una experiencia perenne para nosotros mientras vivamos aquí, mientras existe el mundo como lo conozcamos. No dejará de celebrarse y de anunciarse el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso significa estar recordando perennemente el sacrificio de nuestro Salvador. Y nosotros lo hacemos en la medida de lo que podemos. Cada mes nos reunimos, ya sabemos, el primer domingo de cada mes. La iglesia lo tiene apartado en el culto nocturno, recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. No que los demás días lo olvidemos, pero de una manera especial participamos de esa ceremonia para sentirnos inmersos en el ámbito espiritual en el cual Dios se hace presente y nos llama a su intimidad y su cercanía. Es cena.
es estar cerca, junto con Jesús, recordando todo lo que Él hizo, pero no solamente estar rodeado, sino también hacer que entre a lo íntimo de nuestro corazón la esencia de la vida cristiana, recordando otra vez lo que hizo Dios por amor de nosotros, estableciendo un nuevo pacto. Sus leyes ya no serían escritas en tablas de piedra, sino escritas en el propio corazón de los creyentes. Eso se continuará haciendo de manera perenne en la historia, en la vida del mundo. Un acontecimiento tan importante merece una preparación adecuada. Esta es la cuarta idea que encontramos aquí, una solemne preparación. Y eso era lo que les faltaba a los corintios, porque confundían la cena del Señor con una fiesta cualquiera en la que podían hartarse hasta que quisieran. Y menciona el apóstol Pablo, la gente se reunía, dice se reunía no para alabar a Dios, sino para ofenderlo. En esas fiestas llamadas ágapes, en las que podía fulgurar y resplandecer el amor de nuestro Señor Jesucristo, había desorden. Los ricos de la iglesia llegaban con grandes manjares y ponían las mesas con manteles largos, etcétera, etcétera, y se hartaban. Mientras en un rincón allá se encontraba el pobre de la iglesia con sus taquitos de frijolitos nomás. No había participación. Y unos no tienen para comer y otros comen hasta hartarse y beber. ¿Cómo es posible que sucedan tales cosas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Le reprocha el apóstol Pablo que no tienen casas donde comer y donde beber. Háganlo allá, no vengan a la iglesia a hacerlo así. Tienen porque Dios les ha dado, háganlo allá. No vengan a menospreciar a sus hermanos que no tienen y que apenas tienen para mal comer. En algunas ocasiones eso se confundía con la cena del Señor. Y la gente llegaba ahita, harta de tanto comer a la cena del Señor. ¿Ustedes creen que comían? Con toda solemnidad, humildad, mansedumbre, seriedad, sentido de pena en el corazón, porque recordar la muerte de Jesucristo no puede menos que relacionarse con mi condición de pecado que puso a Cristo en la cruz del Calvario. Lejos está de nosotros otra vez descargar la culpa tremenda sobre romanos y sobre judíos. Ellos lo mataron, etcétera, etcétera. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? ¿Por qué está Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario? Está muriendo por mis pecados. Ya no pienso en los demás, pienso en los míos. Cristo está muriendo allí por mis pecados. Vergüenza, humildad, arrepentimiento, dolor acerbo debe sentirse en lo profundo del corazón al traer las imágenes sombrías de aquel día aciago y al mismo tiempo día luminoso en la historia de la humanidad, porque gracias a eso hay salvación y vida eterna para todo pecador. Una solemne preparación. Pruébese cada uno a sí mismo y tome del pan y beba de la copa, después de probarse cada uno a sí mismo. Porque cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por esa razón hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay que probarse cada uno a sí mismo, y hermanos, no caigamos en el error de abstenernos. ¿No es cierto? Nos abstenemos, nos probamos y no nos encontramos dignos de participar. ¿Y qué hacemos? Nos abstenemos. ¿Esa es una cosa correcta?
¿Verdad que no? Hay que corregirlo. Hay que corregirlo para participar. Pero este es un error que cunde de una manera tremenda en la vida de las congregaciones. Pues no participo de la cena. Y sigue la condición de sueño espiritual, de debilidad espiritual, de enfermedad espiritual. Me privo de la cena del Señor. ¿Cómo voy a beber y a comer indignamente? No, Dios me libre de eso. Pero no se arregla la situación, sigue igual. Lo mismo pasaría si comiera o bebiera. Si va a continuar en la misma condición, lo mismo da una cosa que otra. Si no me he alcanzado a arreglar con Dios, bueno, hay razón para privarme una vez. Pero cuando viene otra vez la cena del Señor, y otra vez me privo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Oiga, pues, ¿hasta cuándo, pues? Y se están haciendo los males viejos y los pecados sin descubrirse, sanados por la presencia saludable, vigorosa de nuestro Señor Jesucristo. Preparación. Una preparación honesta, sincera, humilde, responsable. Ayúdenos el Señor a celebrar así, de esa manera, la cena del Señor. Una experiencia transmisible, una dimensión de compromiso, una práctica perenne y una solemne preparación en vista de lo que se encuentra en juego. Recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Oremos y preparémonos para celebrar la cena del Señor. Padre, aquí estamos como pueblo tuyo, a punto de iniciar una celebración más de la cena del Señor. Lo que nos encargó nuestro Señor Jesucristo como iglesia para que celebrásemos. Aquí estamos ya. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y te pedimos que nos tomes en tus benditas manos, una vez que nos hemos probado a nosotros mismos y estamos listos para participar de la cena. Tú sabes, tú conoces el corazón de todos tus hijos aquí presentes y sabes si algunos se abstendrán de participar en la cena. Pero Padre, llega hasta su corazón y permite que encuentren la manera, ilumínales el camino para que así lo hagan, de resolver su situación para contigo y no se priven de este recordatorio tan trascendente, tan importante para la consolidación, la confirmación de nuestra experiencia cristiana y de nuestra fe en ti. Toma a tu iglesia en este momento de recuerdo, en este momento en que traemos a la memoria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En su bendito nombre te pedimos todo. Amén. Wonderful grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus,